Buenas tardes, historiadores de la literatura. Bienvenidos a la estación Mediodía, la estación para levantar tu día. Hoy vamos a dialogar un tema muy interesante que cambió la forma de comprender el arte. Estamos hablando del Renacimiento. Antes de empezar, voy a presentar a mis acompañantes que van a estar conmigo en este hermoso día. Empezando por Diego Mendoza, su servidor, Sofía Cisneros, Juan Luis Delgado, Sergio Mendoza y Misael Hermosillo, como sus locutores y Gandalf. Legolas, Gollum y finalmente con Venom en los controladores de cámaras. El contenido, como ya lo mencionamos, va a ser de la literatura del Renacimiento. Hablaremos sobre su contexto histórico, características, algunos temas generales de la época y sus principales obras y autores. Vamos empezando. A la hora de hablar de estos temas, mucha gente casi no sabe de su origen o ignoran su contexto. Dicho esto, nosotros les ayudaremos para que se les facilite más el tema, con una simple pregunta. ¿Cómo creen que estaba la historia durante esta época? El Renacimiento surge en Italia, específicamente Florencia y Venecia, pero también en otras como Milán, Nápoles y Roma al término de la Edad Media, a partir del siglo XV. Sirvió de transición entre la época media y moderna y trajo consigo renovaciones del pensamiento, artes, política y ciencias. Este cambio se dio debido a que la educación se volvió más accesible. Se crearon nuevas universidades y la gente dejó de enfocarse en el concepto de Dios, debido a las nuevas oportunidades de investigación que tenían. Asimismo, se fomentó la literatura. Este movimiento rompe con la visión medieval del mundo. Deja ver a Dios como lo más importante en sus vidas y como dato interesante, el nombre Renacimiento se da debido a que busca un renacer de la cultura greco-latina. Sí, como dices, la gente se empieza a alejar de la religión y empiezan a tener otras prioridades. Esto causa que se haga un pensamiento crítico dentro y fuera de la iglesia. O sea, hace que las personas, ya sea si están dentro o fuera de esta, empiecen a cuestionar las acciones que se dan dentro de la sacristía. Tienen toda la razón. Después de que se cuestionaron las acciones de la Iglesia, una figura que salía del molde, inclusive dentro de la Iglesia, fue Martín Lutero, un fraile alemán. Sus obras se caracterizan por ser pesimistas. Sostenía que la naturaleza humana era pecaminosa y negaba el libre albedrío, que eran las elecciones personales. Además, estaba en contra de las indulgencias pagadas. Una de sus obras más reconocidas fue las 95 tesis. De hecho, el ensayo fue de los géneros literarios que más se usaron en esta época, aunque fue de las más recientes. Se quiso apartar de todas las cosas clásicas y empezó a enfocarse más sobre las problemáticas del presente, tales como el amor, la naturaleza y la sexualidad. Y así como dijo Sofía, las 95 tesis fueron de las obras más importantes, ya que estimulaba el individualismo y el libre albedrío. Dejaban al lado las reglas de la iglesia y cada quien actuaba diferente. Y aunque todavía el autoritarismo monárquico estaba muy fuerte, la gente empezaba a ser más antropocentrista. Esto quiere decir que la gente pensaba que el ser humano es lo que debía ir encima de la moral. Gracias al antropocentrismo, el humanismo resucitó las formas clásicas y sus formas de discurso tratan de darle un sentido racional a la vida. Un ejemplo sería Michelangelo Buonarroti, o mejor conocido como Miguel Ángel. Fue un escultor italiano. Sus obras tenían detalles más realistas y reflejaban expresividad, dejándolo atrás la armonía de proporciones del clasismo y retomando lo grecorromano, combinado con la convivencia del cristianismo católico. También se siguieron utilizando los modelos italianos en todos los géneros literarios, sin importar la ubicación. Creo que Sophie nos podría dar otro ejemplo de esto.
De hecho, sí. En España encontramos a Miguel de Cervantes, un escritor español. Sus obras estaban llenas de rasgos sobre sencilleza y naturaleza, personajes como una psicología compleja y eran relevantes sus condiciones sociales. Su obra más famosa fue El Quijote de la Mancha. Un dato importante que no muchos conocen es que el nombre completo de esta obra es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Además de Miguel Ángel, otro italiano sumamente reconocido a nivel mundial fue Leonardo da Vinci, creador de la Mona Lisa o la Gioconda. Sus obras se caracterizaron por las técnicas innovadoras que usó, los colores vanguardistas al combinar sombras y colores, su aplicación de la anatomía, botánica, geología y más. Creo que estas obras tienen algo en común. Noto que la meta del escritor es crear un propósito. El ejemplo perfecto para eso último que dijiste se trata de un dramaturgo inglés mayormente reconocido por su facilidad de crear palabras, poemas y por su obra maestra Romeo y Julieta. Fue William Shakespeare. Sus personajes tenían una diversidad social y psicológica. En resumen, podemos ver que el tema que trataba esta época iba muy enfocada a pensar de manera abierta, sin darle importancia a las reglas e ideas que antes imponía la Iglesia. Gracias a que esto empezó a fomentar la educación sin importar la clase social, el antropocentrismo comenzó a crecer de manera exponencial, lo cual esto trajo grandes avances y consecuencias para la literatura, el arte y la ciencia. Muchas gracias, compañeros, compañeras, maestros o radioescuchas en general. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast tanto como nosotros disfrutamos en realizarlo. Asimismo, esperamos que se hayan podido quedar con algo de este conocimiento y que les haya entretenido. Esperemos no se hayan aburrido después de esta charla. Nos despedimos y un saludo de parte de todos los integrantes hacia ustedes. Que pasen un excelente y maravilloso mediodía. Estaremos programando más podcasts como estos. Síganos y estén al tanto de nuestras redes sociales. Muchas gracias.